Bien, buenos días a todos los presentes aquí y también online y a los ponentes. Y bien, hoy vamos a comenzar esta mañana de sesiones paralelas y la que nos compete aquí en la sala de juntas es la mesa 7, que se titula Entre la quiebra revolucionaria y el aprendizaje, instituciones y sistemas políticos. Y la va a inaugurar Javier Fernández Hernández, el cual se graduó en Ciencia Política y de la Administración por la Universidad de Barcelona y luego cursó el máster en Teoría Política de la Universidad Complutense. Actualmente se encuentra terminando un doctorado en Ciencia Política por la Complutense también, al mismo tiempo que lo compagina con un trabajo administrativo. Su tesis doctoral va sobre la idea de revolución en la antigüedad entre griegos y romanos y su relación con la idea de revolución de los modernos. Y su ponencia se titula Ni tan iguales ni tan diferentes. La idea de revolución de los griegos comparada con la de los modernos. Así pues, cuando quieras, Javier, puedes empezar. Hola. Am, en primer lugar, pues agradecer el que estén aquí presentes. Y si pueden, por supuesto, el que aporten algo, el que participen. Antes de dar inicio a la comparativa, quería comentar que si queremos saber cómo se entendía una idea, un suceso, una cuestión en una cultura y en un momento históricos anteriores determinados, debemos ir, por supuesto, a los autores de la época y a los textos originales. Dicho esto, comencemos con la comparativa. Y voy a empezar primero con las semejanzas. Entre la idea de revolución de los griegos, que tenían los griegos, y la idea de revolución que tenemos nosotros los modernos. La primera semejanza es la relación que se establece, es que ambas consideran que la idea implica un tipo de cambio, un cambio en el régimen político, un cambio en la forma de gobierno, un cambio de sistema político. Entre los griegos, por ejemplo, pensemos en el tránsito, cualquier tránsito de un régimen a otro, por ejemplo, de una democracia a una tiranía o de una oligarquía a una democracia. Y entre los modernos pensemos, por ejemplo, en la rusa, en la Revolución Francesa, en la china, en la iraní, en la cubana incluso. No obstante, sí que hay que tener presente que, por ejemplo, en el caso de la cubana, al menos formalmente se pasa de una dictadura a otra dictadura. Se pasa de la dictadura de Fulgencio Batista a la dictadura de Fidel Castro. Esto es, de nuevo, formalmente el tránsito no es de régimen, aunque al respecto sí que hay que aclarar que hay grandes diferencias entre dictaduras, como hay grandes diferencias entre repúblicas, como hay grandes diferencias entre monarquías. La dictadura de Fidel Castro se basa en lo fundamental o en gran medida en el partido y en el ejército, algo inexistente, por ejemplo, en la dictadura anterior que él reemplaza. La segunda semejanza es la relación que se establece entre violencia y revolución. Para los griegos, tanto para unos como para otros, usualmente se considera que la revolución implica violencia, que trae consigo violencia. No obstante, no hay unanimidad ni entre los griegos ni entre los modernos. Por eso considero que es una semejanza. Por ejemplo, la revolución que se produce en Atenas en el 411 a.C., que los mismos griegos llaman revolución, la revolución oligárquica del 411, que es casi a finales de la guerra del Peloponeso. Fue una revolución pacífica en la que los mismos ciudadanos atenienses pues, deciden instituir una oligarquía. Y entre los modernos tampoco hay consenso, aunque tienden los modernos a considerar que en el hecho revolucionario está la violencia. Uno de los grandes teóricos o de los grandes pensadores modernos que habla al respecto es Hannah Arendt, y Hannah Arendt no concibe la revolución sin la violencia. No obstante, sí que es destacable que, de nuevo, no hay unanimidad. Por ejemplo,
La Revolución Cubana, de la que ya hablé, dejó menos de 3.000 muertos. La Revolución Mexicana dejó más de 1.000.000. La Revolución Gloriosa de finales del siglo XVII en el Reino Unido, perdón, en Inglaterra, que llevó a Guillermo de Orange al poder, al trono inglés, fue una revolución pacífica. La restauración Meiji, que fue más una revolución que una restauración en Japón, que eliminó el shogunato medieval japonés, instauró un sistema parlamentario occidentalizado en Japón y además transformó la arquitectura socioeconómica, además de la política en Japón. Fue una revolución y fue en gran medida pacífica. Si pensamos, por ejemplo, en la Primavera de los Pueblos, las revoluciones de 1848 en Dinamarca, fue pacífica la transformación de la monarquía absoluta danesa en monarquía constitucional. No obstante, también hay autores, para no hablar solamente del hecho en sí, sino hablar de autores. Ortega nos dice, en El ocaso de las revoluciones, en el tema de nuestro tiempo, nos dice una frase que voy a citar: lo menos esencial de las verdaderas revoluciones es la violencia. Aunque ello sea poco probable, cabe inclusive imaginar que una revolución se cumpla en seco, sin gota de sangre. ¿Vale? Pero este no es el único, por ejemplo, que señala esto. La revolución para Marx es una revolución violenta. No obstante, en la Comuna de París, en su Comuna de París, hay un fragmento en el que parece no contradecirse, pero sí incluir que es posible una revolución sin violencia. Por ejemplo, nos dice: desde el 18 de marzo hasta la entrada de las tropas versallesas en París, la revolución proletaria estuvo tan exenta de esos actos de violencia en que tanto abundan las revoluciones, y más todavía las contrarrevoluciones de las clases superiores, que sus adversarios no pudieron denunciar más hechos que la ejecución de los generales Lecomte y Clement Thomas y lo ocurrido en la Plaza Vendôme. La siguiente semejanza entre ambas ideas es el hecho que llamamos socioeconómico, es la presencia de lo económico en la idea de revolución. Entre los griegos, por ejemplo, Platón considera que las revoluciones son hijas de la extrema pobreza y de la excesiva riqueza, ¿vale? Y entre los modernos es claro que el hecho socioeconómico está presente en ellas. La siguiente semejanza es la cercanía que se establece entre la guerra civil y la revolución. Los griegos empleaban varias ideas para referirse, fundamentalmente una, para referirse a las revoluciones, que es la palabra neoterismos. Empleaban luego otra, que era kainotomía, aunque era más innovación que revolución, que a veces se podía emplear, muy pocas veces, y luego existía otra palabra que era stasis. Stasis venía a significar guerra civil, conflicto civil. No obstante, en determinados contextos, stasis podía significar revolución, y este hecho señala esa semejanza entre ambas ideas. Y entre los modernos, solamente basta pensar en la Revolución Rusa y la Guerra Civil Rusa, o en la Revolución China y la Guerra Civil China, o incluso, por ejemplo, en la francesa, si pensamos en los sucesos que se producen en la Vendée, cerca de Nantes. O si pensamos, por ejemplo, en la Guerra Civil estadounidense, los confederados, una parte de ellos se hacían llamar así revolucionarios. La siguiente semejanza es más relativa al suceso que a la idea, y es que los líderes revolucionarios son de clase media o ricos, que renuncian, digamos, a su estatus. Mejor dicho, las revoluciones no las hacen los pobres. Aunque los griegos, por ejemplo, cuando digo pobres me refiero a pobreza extrema, porque, por ejemplo, entre los griegos eran los ciudadanos, que eran, entre comillas, clase media, los que la hacían, o los ricos. Los griegos también consideraban que los ricos podían ser revolucionarios. Y entre los modernos, la clase revolucionaria por excelencia es la intelectual. Esto es algo que se ve incluso en las revoluciones religiosas, porque, por ejemplo, los reformadores protestantes eran profesores universitarios. Cristo era carpintero, es decir, era artesano. Es decir, no vivía en la extrema pobreza, en la miseria.
Los revolucionarios franceses eran casi todos ellos, o en buena medida, eran juristas. Fidel Castro era hijo de un terrateniente español y estudió Derecho, y el Che era médico. ¿Vale? Y por último, la última semejanza es que, a mi juicio, es un fenómeno eminentemente republicano. Si pensamos en la idea, en la antigüedad, lo que hace la monarquía entre los antiguos es disolver las posibilidades de la revolución. Y al disolver las posibilidades de la revolución, lo que hace es disolver la idea misma. Y entre los modernos, la idea moderna de revolución solo es posible cuando, valga la redundancia, es posible republicanizar la monarquía. Es decir, que no es otra cosa que la constitucionalización de la monarquía, que de hecho es una idea que viene de los antiguos. Si pensamos, por ejemplo, en Aristóteles nos dice que si un régimen quiere preservarse, tiene que moderarse. ¿Esto qué significa? Por ejemplo, si una tiranía quiere preservarse en el tiempo, la tiranía tiene que hacerse menos tiránica. Si una democracia quiere perdurar en el tiempo, tiene que hacerse la democracia menos democrática. Es lo que nos está diciendo Aristóteles. Y esto es lo que hacen los modernos respecto a la monarquía. Porque la republicanización de la monarquía, la constitucionalización de la monarquía, es hacer la monarquía menos monárquica. ¿Vale? Dicho esto, las semejanzas no son tan divertidas como las diferencias, a mi juicio, y es las que mencionaré ahora. En primer lugar, la relación que se establece entre guerra de independencia y revolución. Los griegos no consideraban en ningún caso que una guerra de independencia, además de que no tenían concepto de guerra de independencia, no consideraban que algo con suceso similar pudiese ser considerado una revolución. Por ejemplo, si una parte del imperio persa se iba a separar del imperio, a esa separación se la llamaba así, separación, o se la llamaba secesión, o se la llamaba pues rebelión, pero nunca revolución. Entre los modernos esto no pasa así porque, por ejemplo, una de las revoluciones más famosas, de las que más se habla, es una guerra de independencia, que es la guerra de independencia de los Estados Unidos, que se la conoce como Revolución Americana. Pero yo he escuchado hablar también de las revoluciones hispanoamericanas para referirse a las revoluciones, para referirse a las guerras de independencia de las Américas. Pero pensemos, por ejemplo, en la llamada Revolución Belga, que fue la guerra de independencia de Bélgica contra los Países Bajos, o la Revolución Griega, que fue la guerra de independencia de Grecia contra el Imperio Otomano. O pensemos en la Revolución Haitiana. ¿Vale? La siguiente diferencia es la que yo llamo el sentido del cambio. ¿Esto qué significa? Que en relación respecto a los griegos, el sentido del cambio no estaba predeterminado. Es decir, un régimen podía transformarse en otro. Una democracia podía transformarse en una oligarquía, en una monarquía, en una tiranía, en lo que fuese. Entre los modernos esto no es tan claro. Al menos teóricamente, la idea de revolución de los modernos, como nace ligada a la idea de progreso, que es una idea moderna, la revolución de los modernos, en principio, busca una progresa hacia lo mejor, al menos teóricamente. ¿Vale? La siguiente diferencia es lo que yo llamo internacionalización de la revolución, que viene a decir que, por ejemplo, entre los griegos no existía, los griegos no tenían idea de exportar la revolución, de llevarla a otros sitios. Por ejemplo, cuando se produce la revolución esta oligárquica del 411 a.C., de la que ya hablé, se produce en Atenas, por supuesto, y una embajada de atenienses se va a buscar a Alcibíades, que se encuentra al otro lado del Egeo, y cuando va pasando por diversas ciudades de la Confederación Aticodélica, va instaurando en esas ciudades, ciudades-estado, va instituyendo oligarquías, como la oligarquía ateniense. No obstante, y los griegos en ningún momento a esto lo llaman revolución, ¿vale? Entre los modernos esto no es así, porque los modernos sí que tienen la idea de exportar la revolución, de llevar la revolución a los demás, que es lo que hizo Francia en Europa, en gran medida, y lo que hizo, por ejemplo, Cuba en Nicaragua, o con las FARC intentó hacer en Colombia, o cuando peleó en Angola, o incluso en Etiopía.
La siguiente diferencia entre ambas ideas es lo que yo llamo ideologización de la revolución, que está muy relacionada a una tríada de conceptos que son la de contrarrevolución, reacción y restauración. Entre los griegos no habían, por supuesto, tenían una idea de lo que era una contrarrevolución. O sí que la tenían, pero para un griego el revolucionario podía ser también contrarrevolucionario, podía ser también reaccionario. Por ejemplo, si en una democracia griega se iba a producir una revolución oligárquica, en ese instante el demócrata se hacía contrarrevolucionario, se hacía reaccionario. Y si triunfaba, se convertía en un restaurador. En los modernos, por supuesto, no. Entre los modernos ideologizan la revolución. Convierten, por ejemplo, entre los modernos solamente la revolución vendrá de los pobres. La reacción y la contrarrevolución será un fenómeno de los ricos. Los que serán contrarrevolucionarios serán los ricos, no los pobres. Entre los griegos esto no pasa así como hemos visto. La siguiente diferencia que yo he hallado es lo que es el grado de intención del cambio. La revolución para los griegos es una revolución limitada, mientras que para los modernos es una revolución radical. Limitada porque los griegos solamente buscaban reducir o transformar una parte del sistema. Por ejemplo, reducir la participación o incrementarla o redistribuir un poco la riqueza. Entre los modernos no. Al menos teóricamente, la idea de revolución de los modernos implica que todo es posible, que todo se puede hacer. Luego, la siguiente diferencia es relativa al número de participantes. Para los griegos era irrelevante cuántos podían participar en la revolución y cuántos podían hacerla. Unos pocos podían hacer la revolución oligárquica, por ejemplo. Entre los modernos esto no es así. Porque los modernos consideran que una revolución es fundamentalmente una cuestión de muchos. Y es que los griegos no tenían idea de golpe de Estado, que nosotros sí que tenemos. La siguiente diferencia es la relación que se establece entre el bien público y el bien privado. La revolución para los griegos, la revolución antigua, es una revolución partidista, ¿vale? Es una revolución que hace el grupo para el grupo. Por ejemplo, la revolución de los demócratas es una revolución hecha por los demócratas y para los demócratas. Con los modernos, al menos esto no es así, esto cambia, porque teóricamente la revolución se hace para todos, ¿vale? Prima, al menos en teoría, otra cosa es en la práctica, prima el bien colectivo, el bien general, ¿vale? No obstante, digo, esta diferencia hay que cogerla con pinzas porque, por ejemplo, si pensamos en la revolución marxista es una revolución, o la idea de revolución marxista es una idea partidista porque se hace por y para el proletariado, ¿vale? Y por último, está el signo lo que yo llamo el signo de la revolución, y es que para los antiguos, para los griegos y para los romanos también, la revolución siempre, en todo caso, era algo negativo, algo a evitar. Para los modernos no, para los modernos en gran medida la revolución se considera como algo positivo. Para los antiguos, para terminar, para los antiguos la revolución es enfermedad. Para los modernos la revolución es medicina. Para los antiguos la revolución es problema. Para los modernos es solución. Gracias. Bien, muchas gracias, Javier, por tu ponencia. Y ahora vamos a dar paso a Ignacio Bautista Roldán. Bueno. Bien, pues Ignacio Bautista Roldán es graduado en Historia por la Universidad Complutense de Madrid. Realizó estudios de posgrado a nivel de máster especializado en Historia Contemporánea y en formación del profesorado en la misma universidad.
Actualmente se encuentra realizando sus estudios de doctorado en el programa de Humanidades, Lenguaje y Cultura en la Universidad Rey Juan Carlos, centrándose en las acciones llevadas a cabo por los servicios de inteligencia españoles en la etapa republicana previa a la Guerra Civil. También comparte su labor investigadora como profesor asociado dentro de la Universidad Rey Juan Carlos. Además, ha participado en diversas y variadas ponencias en diferentes congresos, así como publicado varios capítulos de libro, tanto en su labor historiográfica como en innovación docente. Además de haberse formado en varios cursos para la innovación docente y la mejora de la docencia en el aula. Y hoy nos va a presentar la democracia ateniense y su influencia e impacto en las democracias occidentales actuales. Un análisis comparativo, histórico y político. Cuando quieras, Ignacio, puedes empezar. Bueno, buenos días a todos y a todas los aquí presentes. Lo primero, agradecer a Carmen y al resto de organizadores y organizadoras del Congreso por haberme dado la posibilidad de venir aquí y poder presentar mi ponencia bien. Sé que a raíz del currículum que ha leído estoy un poco alejado, ¿no?, de la historia y la política antigua, pero sí que es cierto que había un interés por mostrar una comparativa ya no solo política, sino también histórica de la democracia ateniense con las democracias occidentales actuales, concretamente las del siglo XXI. ¿Por qué? Bien, pues porque la democracia ateniense es uno de los mayores legados, por no decir el mayor legado que ha podido dar la cultura griega antigua, la cultura clásica antigua a Europa. Y es que la inmensa mayoría de las democracias actuales a nivel mundial, sobre todo en el mundo occidental, presentan una formación, unos principios y sobre todo una forma que tiene evidentemente un cariz clásico. Es decir, toma esa forma, adapta esa forma desde tiempos pasados, ¿no? La democracia ateniense es en su tiempo una excepción. Es una democracia que estaba rodeada por diferentes tipos de sistemas de gobierno, pero que en ningún caso a alguno de ellos se le asemejaba. No se puede comparar, evidentemente, cuestiones de alianzas, como por ejemplo la Liga de Delos, con la Unión Europea, porque son muy diferentes, poseen principios y, sobre todo, formaciones muy diferentes. Sin embargo, la democracia ateniense es principalmente famosa porque es una revolución política en el mundo antiguo. Muy pocas, por no decir ninguna, formación política o sistema de gobierno antiguo se le acerca siquiera a sus principios y a su formación. Sí es cierto que a lo mejor la República Romana pudo tomar ciertos elementos de la democracia ateniense, pero en ningún caso poseer una forma y un concepto y sobre todo un conocimiento que la democracia ateniense sí poseyó. Bien, las características de la democracia en Atenas son muy específicas. ¿Por qué? Bueno, pues porque en comparación con las democracias actuales no se trata en ningún caso de ejercer un acto de presentismo, ni mucho menos, no se debe ver con los ojos del presente los actos del pasado. Sin embargo, sí que es importante destacar que la democracia ateniense poseía unas restricciones muy evidentes, y es que solo podían participar en la democracia ateniense los ciudadanos atenienses. Las mujeres habían quedado excluidas de esta ecuación, así como los extranjeros o los metamados metecos y sobre todo los esclavos, de acuerdo, que no eran ni considerados personas. ¿Qué ocurre? Que en una especie de ejercicio de participación pública, de acuerdo a lo que hoy sería lo conocido como un congreso en un sistema parlamentario, les llamaban la asamblea, ¿de acuerdo? ¿Qué ocurre con la asamblea? Bien, la asamblea era donde se reunían para tomar decisiones de carácter político de manera habitual. ¿Qué ocurría con esto? Que no se presentaban una serie de políticos, sino que podía asistir el público en general cuando lo deseara. Sin embargo, debía ser ciudadano ateniense, que, como comentaré a continuación, para poder ser ciudadano ateniense debías seguir unas condiciones muy estrictas de nacimiento. Bien, en una comparativa de la democracia ateniense y las democracias actuales existe una serie de diferencias. ¿Por qué? Porque bueno, los modelos políticos son similares, pero no iguales. ¿Qué quiero decir con esto? Bien, pues que los modelos políticos democráticos actuales
si bien poseen una votación popular, si bien tienen una serie de representaciones, poseen una serie de instituciones que representan al pueblo de cada estado, no es lo mismo que la democracia ateniense. ¿Por qué? Porque son diferentes tipos de democracia. ¿De acuerdo? Los modelos actuales poseen un carácter mucho más igualitario y sobre todo actualizado. Sin embargo, el modelo antiguo, el modelo ateniense, era muy exclusivo. Exclusivo en el sentido de que no había apenas participación de la mayor parte que podía vivir en Atenas, porque para ser ciudadano ateniense tenías que ser hijo de padre y madre ateniense, los cuales debían ser hijos de padre y madre ateniense. Es decir, debías poseer una larga tradición familiar de la ciudad de Atenas, porque si no, no podías participar en la vida política, que la vida política, insisto, formaba parte de la vida pública de la ciudadanía ateniense, de la población ateniense. Bien, ¿qué es lo que ocurre? Que aquí, sobre todo, uno de los elementos más novedosos y sobre todo más diferenciales de cara a las políticas democráticas actuales y la ateniense es sobre todo la inclusión de la mujer y de los extranjeros. Hoy en día podemos observar en numerosos parlamentos europeos la presencia de figuras femeninas en cargos de poder, en cargos de importancia, lo cual es, dicho sea de paso, un hito que se ha logrado y que aún queda mucho por trabajar, pero que es algo de lo que estar plenamente orgulloso. Sin embargo, la democracia ateniense, la mujer no podía participar de ninguna de las maneras. Estaba restringida. En ningún caso podía ejercer ningún tipo de función política dentro de la democracia ateniense. Era algo totalmente impensable para la época. Bien, sin embargo, sí que poseen ciertas similitudes, ¿no? ¿Qué similitudes son estas? Bien, pues principalmente son dos. La primera, que ambos sistemas buscan la participación ciudadana, es decir, la participación ciudadana en la política es algo que está en constante búsqueda, sobre todo en la democracia ateniense. ¿Por qué? Porque para la democracia ateniense la participación política de los ciudadanos atenienses era básica para la resolución de los problemas de la ciudad. Y la segunda, la importancia de la discusión y el debate en la toma de decisiones. Las decisiones tomadas ya no solo en la Asamblea, sino en otras instituciones que mencionaré ahora más adelante, son claves a la hora de poder resolver conflictos de diferente índole, ¿de acuerdo? De diferente carácter. Sin embargo, también poseen una serie de diferencias. ¿Qué diferencias son estas? Bien, la primera es que la inclusión y el alcance del sufragio son mucho más amplios en las democracias actuales. ¿Por qué? Porque hay un sistema mucho más aperturista de cara a la inclusión y el derecho a voto de los ciudadanos, por ejemplo, del Estado español. Sin embargo, también la forma de participación varía. ¿Por qué? Porque la participación política en la democracia ateniense era directa. Los ciudadanos eran votados de forma directa. Y además ¿qué ocurre? Que en las democracias modernas esto no existe. ¿Por qué? Porque la participación es representativa. Es decir, un grupo, un bloque, una persona representa al resto de los ciudadanos, que son los que le votan. Bien. En la forma de gobierno, de acuerdo, haciendo una tabla comparativa, en la forma de gobierno, de acuerdo, la democracia ateniense es una democracia directa y la democracia actual es una democracia representativa. En la participación ciudadana, la democracia ateniense son ciudadanos varones libres. Y en la democracia actual son los ciudadanos mayores de edad, es decir, habiendo superado los 18 años, incluyendo a las mujeres. En el sufragio solamente pueden no votar los hombres nativos atenienses y en la democracia actual es universal en la mayoría de los países, ¿de acuerdo? En un contexto democrático occidental. Bien, ¿qué ocurre? Que las instituciones, la democracia ateniense poseía la Asamblea, que era la principal, así como el Consejo de los 500 y diferentes tribunales de orden público. Sin embargo, en las democracias actuales poseen un Parlamento, un Congreso y gobiernos locales, así como, por ejemplo, los senados. Bien, en la duración de cargos, en la democracia ateniense eran muy frecuentes, ¿de acuerdo? Una rotación frecuente. ¿Por qué? Porque se producían una rotación anual prácticamente. Sin embargo, en las democracias actuales los mandatos son fijos, generalmente durante varios años. Bien, por ejemplo, en la democracia francesa, como explicaré más adelante, los mandatos son de 5 años para las elecciones presidenciales. Sin embargo, la democracia española son 4, al igual que la democracia estadounidense. Bien, en la toma de decisiones hay una votación directa sobre leyes y políticas en la democracia ateniense y en la democracia actual hay representantes que votan en nombre de los ciudadanos. Es lo que se conoce como la representación por partidos políticos. Bien, el acceso a cargos
en la democracia ateniense, cualquier ciudadano podía ser elegido. Sin embargo, la democracia actual requiere a menudo, por no decir prácticamente siempre, recursos y organización de una manera muy elevada. En la educación política había en la democracia ateniense, en Atenas, había un énfasis en la retórica y en la participación, especialmente en la primera. ¿Por qué? Porque la oratoria lo consideraban como la clave para poder llevar a cabo diferentes debates. Sin embargo, en las democracias actuales es más bien una educación cívica. No pasa tanto por una formación retórica ni una búsqueda de participación directa. En los derechos, ¿qué ocurría? Que en Atenas estaban limitados a los ciudadanos. Los esclavos y las mujeres no poseían los mismos derechos. Y en las democracias actuales tenemos algo llamado los derechos humanos, que estaban reconocidos de manera universal. En la democracia ateniense también la influencia de clase se poseía debido a que la aristocracia aún mantenía el poder, aún poseía poder. Sin embargo, en las democracias actuales, teóricamente, hay una igualdad de voto, pero sigue existiendo una influencia de diferentes clases socioeconómicas. Bien. Para poder ejemplificar esta situación, he escogido 4 casos principales. Bien, el primer caso es la democracia griega actual, que considero uno de los casos más llamativos. ¿Por qué? Porque, bueno, para empezar, tiene una representación parlamentaria. ¿De acuerdo? Sigue un parlamento. ¿Cómo se llama este parlamento? El llamado Consejo de los Helenos. Es una democracia muy diferente a la ateniense porque es mucho más actualizada. Permite el acceso a la mujer y, como bien he comentado antes, posee una serie de derechos humanos que la democracia ateniense no existía. Su forma de gobierno es republicana, se rige por una república, la República Griega, y llega en 1974 tras la dictadura militar de un señor llamado Papadopoulos. De acuerdo con la conocida como la dictadura de los coroneles tras derrocar al rey Constantino II. Recordemos que Grecia estuvo durante muchos siglos bajo la dominación del Imperio Otomano y que a través de diferentes revoluciones fue independizándose y logrando una independencia que hacía siglos que no poseía. Bien, el segundo ejemplo es uno de los más famosos, por no decir el más llamativo, la democracia estadounidense. ¿Cuándo se instaura la democracia estadounidense? Bueno, pues en 1776 se declara, bajo la Declaración de Independencia de los Estados Unidos de América, y en 1783 se reconoce. ¿Cómo se produce esto? ¿Cómo se mantiene este proceso político en esta independencia del Imperio Británico? Bueno, pues tras la Guerra de Independencia estadounidense, ¿de acuerdo? Con George Washington como el primer presidente de los Estados Unidos de América, votado de forma unánime por el resto de votantes, así como el resto de padres fundadores. Bien, ¿qué ocurre con la democracia estadounidense? Que es una democracia presidencialista, es decir, la mayor parte del poder recae sobre el presidente, que tiene un consejo de gobierno, de acuerdo, un gabinete que le ayuda a tomar ciertas decisiones, el secretario de Estado, el secretario de Defensa, etcétera, pero la mayor parte del poder recae sobre él. ¿Cuál es este poder? Prácticamente todo el poder ejecutivo e incluso algo del legislativo. Es similar a la democracia ateniense en cuanto a la representación. ¿Por qué? Porque es casi con total seguridad de todos los ejemplos que voy a nombrar, es la democracia más directa. No le da tanto peso a la representación. ¿Por qué? Porque cualquier ciudadano estadounidense puede ser elegido presidente. Ejemplos más contemporáneos, como por ejemplo el señor Kanye West, que se presentó a las elecciones estadounidenses logrando cerca del 1.000.000 de votos. Un señor que es músico. Bueno, lo de músico, según quien le preguntes, ¿no? Pero es alguien tenido en cuenta. O alguien que fue escogido gobernador de California como el señor Arnold Schwarzenegger, ¿de acuerdo? Que ni siquiera era de origen estadounidense y que fue escogido gobernador de California y era actor. O el señor Ronald Reagan, que también era actor y fue escogido presidente de los Estados Unidos de América y de hecho mantuvo diferentes políticas muy cuestionadas, pero sin embargo es uno de los presidentes más queridos a nivel popular de los Estados Unidos de América. Bien, ¿qué es lo que pasa? Que esto se conforma como una república federal, ¿de acuerdo? Sigue un modelo federalista. Y aquí, en esta democracia, la democracia estadounidense, gana un candidato, no gana un partido. El candidato es apoyado mediante campañas y estas campañas requieren de una financiación muy elevada, de ahí que se busquen patrocinadores. Patrocinadores que, por supuesto, luego están interesados en la llegada de un candidato al poder. Y tiene un requisito fundamental y es que un presidente solamente puede estar en el cargo durante un máximo de 8 años, ¿de acuerdo? Siguiendo la estela del discurso de cuidarse del poder del señor Thomas Jefferson, que recomiendo encarecidamente que lo lean si no lo han hecho. Bien, el tercer caso, he escogido un caso muy nuestro,
¿no? Porque es la democracia española. ¿Cuándo llega? Bueno, pues generalmente llega de manera breve en la Segunda República Española en 1931 hasta el inicio de la Guerra Civil Española en 1936 y para instaurarse de manera definitiva en la transición democrática en 1977. No posee un modelo republicano en absoluto, en contraposición al resto de ejemplos de modelos democráticos que aquí expongo, sino que posee se rige bajo una monarquía parlamentaria, donde el rey reina pero no gobierna. Es una democracia representativa a través de partidos políticos, ¿de acuerdo? Ejemplos clave como el Partido Popular, el Partido Socialista Obrero Español, Unidas Podemos, Izquierda Unida, el Partido Comunista de España, etc. No es una democracia directa, por tanto. ¿Por qué? Porque aquí se le otorga importancia a los partidos políticos. Bien, y ¿qué ocurre? Que tiene una influencia clara de la democracia ateniense en similitudes en su forma, pero no en su contenido. El contenido de la democracia española es muy diferente. No posee tanta representación directa como, por ejemplo, sí lo posee la democracia estadounidense. Y hay un presidente del gobierno que gobierna bajo un gabinete de ministros, ¿de acuerdo? Que se mantienen en defensa contra la oposición en lo que se conoce como el Congreso de los Diputados. Por último, hablar de la democracia francesa, ¿de acuerdo? Es una democracia que se rige bajo una república. ¿Qué tipo de república? Porque hay diferentes tipos de república, como hemos visto. No es una república presidencialista, es una república semipresencial. ¿Por qué? Porque está el presidente de la república, que es el jefe de Estado, y el primer ministro, que es el jefe de gobierno, es el que gobierna. Posee un parlamento también, llamado Asamblea Nacional, donde el pueblo elige al presidente, no al primer ministro. El primer ministro es escogido por el propio presidente, escogido por los ciudadanos. Hay unas elecciones presidenciales cada 5 años y, bueno, a lo largo de la historia francesa han pasado por diferentes repúblicas, ¿de acuerdo? La última es desde 1958, de acuerdo, con la influencia del señor Charles de Gaulle, con un carácter muy derechista. Hay una importancia de la Revolución Francesa, ¿por qué? Y hay una similitud con la con la democracia ateniense. ¿Por qué? Porque poseen un espíritu revolucionario. Y ese espíritu revolucionario se ha mantenido en el tiempo y ha sido uno de los principios de la Revolución Francesa en 1789. El espíritu revolucionario, con los sans-culottes y demás figuras importantes en esta época. Y hay una influencia de la democracia ateniense, sobre todo y especialmente en sus instituciones. Es leve, pero sigue presente, muy presente dentro de la democracia francesa. Bueno, pues hay una serie de conclusiones para finalizar y es que la influencia de la democracia ateniense es evidente, pero no similar y ni mucho menos directa. Directa sí en cuanto a la forma, los principios, el contenido, pero no en cuanto a que sea exactamente el mismo tipo de democracia. La siguiente es que la evolución de las democracias occidentales dista mucho de la forma ateniense. ¿Por qué? Porque es un modelo mucho más actual, está actualizado, es mucho más fijo. Eso sí, la democracia ateniense ha otorgado un legado ejemplar y sobre todo un espejo en el que mirarse a través del tiempo. ¿Y por qué digo esto? Porque si no se hubiera producido el modelo democrático ateniense, no se sabe si podría haber surgido en el futuro los modelos democráticos actuales. Esto es todo por mi parte y muchísimas gracias por su atención y su asistencia. Bien, muchas gracias Ignacio por su ponencia y ahora vamos a dar paso a Alberto, que es la última ponencia de esta mesa. Vale, sí, vamos a poner el PowerPoint. Bien, como decía, voy a presentar a Alberto Martínez Gómez, filólogo clásico que ha realizado el máster de profesorado por la Universidad de Murcia y actualmente es profesor de latín y griego en la Comunidad Valenciana y va a concluir esta mesa de 7 de esta mañana con su ponencia La evolución de la enseñanza de lenguas en las instituciones del mundo clásico. Cuando quieras, Alberto, puedes comenzar. Bueno, buenos días. Para comenzar, es un auténtico placer estar aquí. Es un gusto estar aquí invitado a este congreso y disfrutar de la oportunidad de poder venir aquí a hablar un poco sobre el mundo clásico, que eso que siempre es muy interesante a reivindicar y
y darlo a conocer. Como podéis ver, he valido un poco para casa en ese caso, puesto que el tema que quiero tratar es el de aprendizaje de lenguas en las instituciones del mundo clásico. Vamos a ver cómo ese sentido, ¿no?, de la enseñanza de lenguas evoluciona durante toda la época clásica, comenzando por el principio, por la época arcaica, y continuando a su vez época clásica, helenística, hasta llegar hasta Roma. Y luego también comentaremos un poco cómo estos modelos de enseñanza de lenguas han perdurado hasta nuestros días. Para comenzar, lo que haremos será hablar un poco sobre, a nivel introductorio y general, de cómo era la educación en la antigua Grecia y en Roma. Y luego también esos niveles educativos para que nos sirvan de contexto para los diferentes métodos de enseñanza de lenguas. Y por último concluiremos hablando de todo un poco y viendo cómo la pervivencia ha llegado hasta nuestros días. Como digo, comenzamos hablando un poco de la educación con carácter más general. Y como siempre que se habla de Grecia, siempre que empezamos a hablar de Grecia, empezamos por Homero, autor de la Ilíada y la Odisea, que son dos obras muy importantes para el panorama tanto literario como cultural de la antigua Grecia, puesto que supone un comienzo de la tradición literaria escrita en Grecia, puesto que recoge toda la tradición oral que venía anteriormente de los aedos, y además proporciona un sentimiento de unión nacional a toda Grecia, puesto que en esta época de Grecia, en cada lugar se hablaba un dialecto diferente, pero existía un sistema cultural que los unificaba a todos. Y ese sistema se puede ver muy claro en Homero. Y no solo esto, sino que Homero con sus obras sienta unos precedentes morales por medio de sus héroes. Estamos hablando de Aquiles, de Héctor, estamos hablando de Diomedes, de Odiseo, y todas esas personas importantes para el desarrollo de la obra, pero también para su desarrollo como personajes y como héroes. Como vemos, Homero nos habla de unos héroes. Estos héroes forman parte de la aristocracia griega. Son todos o hijos de dioses o hijos de reyes, y por tanto Homero educa a un público aristócrata, un público de corte real, ¿no? Y los educa con unos valores, los educa en un conjunto de valores que se resumen con la palabra arete, una palabra griega que se suele traducir como virtud. Después comentaremos qué tiene que ver con la virtus romana. Por el momento, esta arete recoge los valores no solo del honor, la atención al deber y la gloria, sino que también está mezclado con un claro sentimiento religioso. La adoración a los dioses, acogerse a ellos en momentos de necesidad, y siempre sentir un sentimiento como de veneración hacia ellos. Por suerte, más adelante de Homero tenemos la figura de Hesíodo, que transforma esa educación y
y se puede decir que que la democratiza, la acerca al pueblo, hablando sobre todo del valor del trabajo y de la dignificación de ese trabajo. Y ya también de la justicia humana, la dique, en contraposición de la justicia divina, que es la que aplica Homero. Entonces, esta educación pasa a ser de los aristócratas a también de los ciudadanos de a pie. Una diferencia con Homero. Estos dos modelos de educación de época arcaica serán los que pasen a la educación clásica. Atenas veremos cómo coge un poco de los dos y tenemos lo que es la paideia, la paideia clásica, la más conocida. La paideia significa educación y es la paideia que es una paideia, una educación por la que abogan autores como por ejemplo Platón. Bien, pasando ya a la paideia de época clásica, tenemos otra vez una diferencia muy marcada entre las dos potencias de la época. En primer lugar tenemos Atenas, cuyo ideal de ser humano es la calocracia, que es una mezcla de dos palabras griegas, bueno, tres, si contamos la conjunción, kalos, kai, agazos, que son palabras que se traducen como bello, kalos es bello, y agazos es bueno. Estamos hablando de alcanzar un ideal de bondad y de excelencia por medio de la educación. Por el contrario, Esparta, los niños espartanos son educados en el laconismo. Laconismo con el sentido ¿cómo decirlo? De la obediencia, de soportar el dolor y saber obedecer órdenes, a un sentido de fidelidad. Entonces, la educación de esas dos potencias va a ser muy diferente el uno del otro. Atenas educa para que los ciudadanos, y también aparte de las mujeres, hay que diferenciar aquí. Ya sabemos que las mujeres no se consideran como ciudadanas en el sentido de que no participan de la política, pero sí que son educadas también. Se cultiva el cuerpo y el alma por medio no solo de la escuela, sino también de espacios como los gimnasios y los simposios. Gimnasios, lugares en los que se practica el ejercicio, y simposios, lugares de reunión, pero también mucho más importante para lo que a nosotros nos toca, es un ambiente en el que se escucha música. Música que se considera que limpiaba el alma, lo cual es muy importante para esta educación. Esparta, por el contrario, tiene un modelo mucho más militar, con escuelas que se pueden definir como espacios castrenses, porque la educación intelectual tiene muy poca cabida en el sistema espartano. En su lugar, como ahora comentaremos, parece más un servicio militar perpetuo que una educación como nosotros la concebimos. Por último, para hablar un poco de la educación griega, tenemos la paideia de época helenística, en la cual se puede ver una revolución en el sentido de organización de la educación y también de los contenidos que se enseñan en ella. Los motivos de esa revolución, de la que después hablaremos un poco más en el tema de contenidos, son, en primer lugar, a mi juicio, la existencia de una lengua unificadora que es la koiné. Es un dialecto común que se instaura en esa época para dar una unión aún mayor a toda la Hélade. Entonces, esto junto con la concentración de saber en lugares como lo que se puede decir que son los precedentes de las universidades, como en ese caso el Museo de Alejandría, muy conocido por contener la biblioteca de Alejandría,
son lugares en los que se reúnen educadores y también asociaciones culturales de todo tipo para hablar, como por ejemplo estamos haciendo ahora mismo en ese congreso, ¿no? Se puede decir que aquí tiene ese origen. Con esta transformación, esa concentración del saber, surgirán, claro, en la época clásica la educación, como veremos, era mucho más general. En la época helenística, los saberes se concentran, pero también se reparten en especialidades. Y con esto surgirán manuales. Como por ejemplo, si miramos a los manuales de gramática de enseñanza de lenguas, tendríamos la gramática de Dioniso Tracio y también pues, los Germeneumata del que se piensa que es Dosiceo. Bien. Esta educación helenística será la que Roma calcará para su modelo. La cultura romana se puede definir para lo que nos pertoca a nosotros en dos características que la definen. En primer lugar, tenemos un sentimiento muy práctico para afrontar la vida, para realizar las cosas, para vivir el día a día. En ese sentido, la educación, al contrario que en Grecia, que servía para reflexionar sobre el conocimiento, los romanos lo ven como una vía para servir a Roma, para crecer como persona, para formarse y alcanzar el ideal del bonus vir, que se traduce como buen hombre, en este caso buena persona, y por ello también es una educación más militar, no tanto como la de Esparta, por supuesto, pero sí que será de corte más militar y que es también ese interés colectivo de vivir por y para Roma. Por otro lado, se puede decir que los romanos se sentían un sentimiento pues, de fascinación por el mundo heleno. Una cosa que tenemos que decir salvando un poco las distancias, porque es un territorio que conquistan y algunas de las cosas que les interesan, como por ejemplo la retórica, las van a asumir. Y también, como vamos a ver, el modelo de la educación. Entonces, cuando ya han absorbido a Grecia dentro de su imperio, surge la virtus, que como digo, es un ideal, es un calco de la arete, que decíamos que era un ideal de bondad, de reverencia a los dioses. La virtus será algo muy similar, lo cual es importante si tenemos en cuenta que el padre, en el seno familiar, para el hijo era un modelo no solo de educación, sino también religioso. Bien. Ahora, muy rápidamente vamos a comparar los modelos educativos y ver cómo se organizan por niveles. En Atenas y en Esparta, así como más tarde en época helenística y Roma, se diferencian a un total pues, de 3 niveles. Bases diferentes, pero se puede decir que son 3 niveles en cada modelo. Comenzando por Atenas, en la educación se comprende una amplia cantidad de saberes, de disciplinas, que se imparten de manera simultánea. No se reparten todavía como será más adelante en época helenística. Las disciplinas más importantes eran la musical y la gimnasia. Como digo, por medio de la gimnasia se ejercitaba el cuerpo y por medio de la música, que también está presente en los simposios, se ejercita el alma. Por tanto, el aprendizaje de las lenguas, de las letras, pasaba a estar en un segundo plano en este tipo de educación. Casi todos los ciudadanos la aprendían en el primer nivel, que es el de la primaria, enseñanza primaria o elemental.
En este nivel era impartida por el profesor de lengua, que se conoce como gramatistés. ¿De acuerdo? Después, en secundaria también se impartían las lenguas por el gramaticós, pero en época clásica todavía era una figura muy poco importante en comparación al resto. Entonces, en ese nivel no se puede resaltar tanto. Y luego, y luego el nivel superior, que se ha reservado a la retórica, igual que más adelante. En Esparta, como hemos dicho, el nivel es muy diferente por el motivo de que es una enseñanza mucho más militar. Entonces, la formación de tipo intelectual, como las letras, estaba muy reducida y se impartía al principio, pero como nos ha dejado la tradición, se enseñaba lo justo para comunicarse y lo justo para poder servir a Esparta. Bien. Pasando ahora a la enseñanza helenística y a Roma, tenemos el modelo que surge que surge en esta época, que es la Enkyklios Paideia, que se podría traducir como educación circular, que también consta de 3 niveles. A su vez, tenemos nivel elemental o primario, después tenemos un nivel medio y luego el tercer nivel. Y estos tipos de enseñanza realmente son muy similares, con la diferencia de que están más repartidos. Entonces, la lengua se va a enseñar de nuevo en el nivel elemental a cargo de profesor de lengua, que es el gramatistés, y después la figura que ahora sí que cobrará mucho más importancia, que es la de gramáticos. Y por último, en la formación retórico-filosófica será el retor el que imparte las clases de retórica. Y después Roma coge ese modelo y lo absorbe del mismo modo que absorbe otros aspectos de la cultura de Grecia. Entonces tenemos el magister o literator en lugar del profesor primaria, y luego pues el grammaticus. Como veis, es un calco. Y luego el retor para la formación retórica. Bien, ahora que conocemos el panorama de la educación en Grecia y Roma, vamos a ver cuáles serán los principales métodos para la enseñanza de lenguas. Vamos a ir etapa por etapa. Comenzando por la educación primaria o elemental, tenemos el método de la escritura. Los niños acudían a la escuela y allí, en un primer lugar, se enseñaba a escribir. ¿Y cómo se hacía? El maestro comenzaba por explicar las letras. Los niños aprendían primero cuáles eran las letras, cuáles eran los sonidos, y a continuación aprendían a escribir y a reconocer sílabas diferentes, de modo que se familiarizan con los sonidos. Y por último, terminan formando ya palabras completas. Como podéis ver, en las imágenes tenemos los soportes de escritura principales de la época. Tenemos primero unas tablillas de cera que se usan en época griega y romana, que servían para escribir con un punzón de metal o madera que se llama stylus, y que luego se podía borrar con facilidad. Era como el equivalente a los cuadernos. En el otro lado tenemos óstraca, lo que se llama óstraca, que son fragmentos de vasijas que se han roto, que se han perdido, y entonces se aprovechan para eso. Estas óstraca se comparan a menudo con alcolosposis.
con unas notitas que se emplean pues, para todo tipo de escritos, ¿no? Más cotidianos, de temas cotidianos. Bien. Como veis, en la época romana también se aprendían las letras. Tenemos primero una inscripción que está grabada en piedra de un intento fallido de aprender el alfabeto. Y en otro lado tenemos un ostracón que nos demuestra que existía la educación bilingüe. En épocas más tardías, en los cuales los romanos aprendían el griego por la fascinación que tenían hacia ellos y, por el lado contrario, los griegos se veían forzados a aprender el latín por razones administrativas. Bien. Cuando el alumno ya ha aprendido las letras, ya se familiariza con ellas, aprende la lectura. La lectura se realizaba por medio de obras importantes, de clásicos, como puede ser en época griega Homero, que como hemos dicho es el que sienta los valores principales, ¿no? de la época. Aquí lo tenemos. Tenemos como modelos las obras de Homero, de Eurípides, de Demóstenes. Como veis, cogían también de varios géneros para cultivar así toda la tradición, la tradición literaria que existía. Y en Roma, igual. Las lecturas más importantes eran, por supuesto, la Eneida, Horacio, también, y luego también obras de Homero, como puede ser la traducción que existe, que es la que cambia el nombre de Odiseo a Ulises, que es el que conocemos un poco mejor. Bien. Ya pasando a la educación secundaria, que es el siguiente nivel, tenemos los ejercicios de gramática. Los griegos y los romanos requerían, para superar este nivel de educación, un conocimiento muy profundo de la gramática, de todos los aspectos de la gramática, de la sintaxis y de la lengua. Se requería por gramáticos o por gramáticos que el alumno conociese la lengua en todas sus posibles versiones. Bien. Y a continuación se pasaba también a la lectura más profunda de textos. Esto es crítica textual. Cogían textos como podía ser sentencias retóricas, cogían también obras de todo tipo, y el texto lo resumían y a continuación hacían una crítica, de tipo literario, después unas lecturas, se editaba también, más gente se explicaba y por último se hacía un juicio crítico que se podía acompañar con debates de todo tipo para comentar las ideas del autor, que se pensaban, cuáles eran los valores que se transmitían en ese texto y demás cosas. Más adelante también se practicaba la redacción. Esa redacción se hacía a partir de textos que los alumnos aprendían, que tenía y ese tipo de ejercicios tenía de reflexiones por orden de dificultad. Se comenzaba con fábulas, que son cuentos breves, con una finalidad moral. Más adelante eran narraciones de cualquier otro tipo y se concluía con las querellas y sentencias, que son pues de nuevo textos de tipo retórico que son muy similares el uno del otro.
Y ya para terminar tenemos en la educación superior los ejercicios de tipo retórico, aunque son los progimnásmata, que consisten en que al alumno se presenta un texto, como es un texto que es inventado, se pone en un supuesto al alumno, por ejemplo, en el ejemplo que tenemos aquí se explica una ley, que es una ley que explica que una mujer a la que un hombre seduce, o en ese caso viola, tiene dos opciones: la de pedir la muerte o la de pedir el matrimonio sin una dote. Entonces, a la uno se le pone en el supuesto de que en una misma noche un hombre viola a dos mujeres. Una pide la muerte y otra pide el matrimonio. Y a partir de eso, el alumno se ve obligado a argumentar la decisión de cada uno de los dos. Y para ello tiene que manejar el lenguaje, conocer las partes de discurso y encontrar los argumentos en los top weight. Bien, vamos a comentar muy rápidamente cómo esto ha perdurado a nosotros. Y es que se puede decir que nada cambia demasiado en cuanto a nivel elemental. Tenemos la escritura, existen otros formatos. En la época romana lo que se hacía era que el profesor cogía la mano del alumno para guiar la escritura, lo que se llama ductus, pero ahora pues, tenemos otros sistemas, ¿no? En cuanto a la lectura, tenemos otros clásicos, tenemos otros referentes y también cuentos infantiles, ¿verdad? Para practicar de otro modo y transmitir los valores de modos diferentes. Y la educación secundaria se puede decir que a día de hoy la norma, a diferencia de la época clásica, deja de ser la prioridad para centrarnos en la expresión, tanto escrita como oral. Hay diferentes modelos, formatos, como puede ser el teatro. Y la crítica textual no tiene por qué ser literaria como era anteriormente. Se centraban en la intención del autor, en los valores, pero a día de hoy se trabajan otro tipo de textos, formatos como las cartas, los emails. Como veis, cambia según la necesidad. Hay que adaptarse al medio. Entonces, para concluir, se puede decir, en primer lugar, que no hay nada nuevo bajo el sol, ni el novum sub solem. Por mucho que cambien la época, que cambien los valores, que cambien las tradiciones, el lenguaje es el lenguaje y todos podemos de manejar del mismo modo. El tipo de aprendizaje de la escritura, por ejemplo, será siempre similar y lo que cambiará será los formatos, cambiar las posibilidades a las que nos tenemos y demás. Después de estudio de la lengua se puede decir que los antiguos no lo veían tanto como una necesidad de comunicarnos, sino que la aprovechaban para mejorar como personas, tanto en época griega para alcanzar la arete, como en época romana para alcanzar la virtus y el modelo de bonus vir. Y para terminar, decir que este legado que nos dejan los antiguos, los clásicos, se convierte en una tradición in eternum. No solo por el modo que tienen de eso que hemos visto, de cómo se enseñan las lenguas, que no ha cambiado en exceso, sino porque esta educación de la cual nos llegan testimonios, nos ha permitido conocer a todas las obras que trabajaban. Por ejemplo, la Ilíada, la Odisea, son obras que existían, que se fotocopiaban, precisamente porque eran importantes para la educación de los clásicos, como a día de hoy lo es para la nuestra. Y eso es todo. Muchas gracias por escucharme.
Muchas gracias, Alberto, por tu ponencia. Y ahora vamos a dar paso al turno de preguntas, comentarios. ¿Sí, Alejandro? A ver si los micros de ahí. Sí, no, no, igualmente sí. Llega, sí, sí, es potente el micrófono entre eso y mi voz. Nada, muchas gracias a los tres. Me han gustado mucho las tres. Yo sobre la última, o sea, es que me ha parecido tremenda las similitudes del sistema educativo. O sea, es que es tremendísimamente igual. Incluso, como digo, el tipo de tareas y todo, o sea, es que es literalmente el tipo de etapas también, de primaria y secundaria. De hecho, también una cosa que comentaba Dani antes es que Homero utilizaba literalmente como la Biblia de Lutero. O sea, es que es exactamente lo mismo. Un estándar lingüístico para el alemán, a pesar de lo disgregado que estaba, para la parte moral y la parte lingüística, etcétera. Es flipante. Una cosa que yo no sabía, de hecho, que te quería preguntar, el tema de Homero más como aristocrático y Hesíodo como más del pueblo ciudadano de a pie. ¿Cómo se ha analizado esto? Porque, como digo, primero me encanta porque es que yo no sabía esto, esta dicotomía que había entre los dos. ¿Qué se ha visto de diferencia entre los dos para ver esta diferencia y los valores que quería inculcar y tal y cual? Pues yo considero que eso que al final tiene que ver con los modelos pues, que se plantean, ¿no? Al lector. Por ejemplo, pues si vemos la Ilíada, vemos como los personajes son todos de casta alta, ¿verdad? Como comentaba al principio. Entonces, el análisis, como tú dices, creo que tira un poco por ahí, porque en el caso de Siodo, que tiene la obra de Trabajos y Días, comenta aspectos más cotidianos, ¿verdad? Al final la Ilíada y la Odisea no tanto, la Odisea ya va por otro caudal. Se podría hablar muchísimo de la Odisea, ¿no? Como la primera novela de viajes, incluso. Pero la Ilíada es una obra de la cual participan de manera muy activa los dioses y están puestos a la par que los héroes, que son todos los protagonistas de la obra. Entonces, yo creo que va por ese caudal. Tenemos la obra de los héroes, que son todos personajes nobles, y luego tenemos la otra obra que comenta aspectos mucho más cercanos también del tipo de la religión, porque la religión sí que era para todos. Entonces yo creo que ahí está el asunto. Claro, es que yo la idea que tenía de Hesíodo era simplemente como compilar el canon religioso de su época, ¿no? Pues sea muy también en ese sentido como, sí, como con fines religiosos. Y claro, por eso me ha resultado curioso ese contraste. Pero sí tiene sentido lo que dices de que claro, la religión era algo más inherentemente público, no necesariamente hablaba de grandes personajes, porque literalmente ahora se supone que los dioses y las funciones del mundo, ¿no? Eh, lo que sí que no sabía era eso, la parte de la justicia, que se habla de la justicia humana en Hesíodo, porque yo solo asumía, como digo, la parte religiosa, pero no como que se hablaba del tema de la moral a nivel solo humano. Sí, ese asunto de la dique, de la justicia, no sé exactamente cómo se trata en la obra. Es también como mi asignatura pendiente trabajar Hesíodo, hacer una lectura sobre Hesíodo, que me parece un autor interesantísimo, pero bueno, es una muy buena pregunta que espero que se pueda plantear en un futuro. Yo tengo dos preguntas, pero si no tenemos tiempo, perfectamente podría hacer. ¿Sí? Vale, perfecto. Pues yo tengo dos preguntas, una para Javier y otra para Ignacio.
Antes que nada, muchísimas gracias por la presentación, ha sido muy estimulante y simplemente me gustaría que, bueno, igual es una minucia, pero me gustaría que profundizases un poco más en la distinción entre la revolución para algunos y la revolución para todos, porque ahí creo que has comentado también la revolución marxista como una revolución por el proletariado para el proletariado. Y entonces yo ahí tengo muy pequeñas preguntas porque obviamente es una revolución que se detona por el proletariado, pero no sé hasta qué punto es solo para el proletariado, porque en realidad al acabar, dicho un poco hegelianamente, al acabar con la dicotomía, el proletario, o sea, el sistema del burgués y el proletariado se disuelve, entonces empieza un poco, como decía él, la historia del hombre, del ser humano. Entonces, ¿hasta qué punto dirías que es exclusivamente para el proletariado la revolución marxista? ¿Y hago la segunda pregunta o...? ¿Sí? Vale. También muchísimas gracias por la presentación. Han salido temas muy interesantes, sobre todo cuando mencionabas, por ejemplo, las formas de tomar decisiones en la democracia ateniense y en las democracias occidentales de hoy en día, claro, también decías que hay conflictos de diferente índole y pues para mí también es un tema bastante candente hablar de los conflictos que no solo, digamos, se atañen a la polis, como podría ser en una ciudad griega, sino al globo, pues, a varios estados. Entonces ya tenemos una índole internacional y eso obviamente es una diferencia flagrante, ¿no?, de la democracia ateniense. En este sentido, yo no sé hasta qué punto las democracias occidentales de hoy en día beben de la democracia ateniense y no de, por ejemplo, de la Ilustración o de Kant. En este sentido, me gustaría saber qué opinas, porque, por ejemplo, la Guerra de los 30 años, la Ilustración, ¿no?, el cosmopolitismo kantiano, yo creo que sí que da algunas herramientas para entender las democracias de hoy en día que son un poco más, digamos, miran un poco más internacionalmente, pero luego tenemos, por ejemplo, a John Rawls, que solo se ciñe a la sociedad liberal, pero luego a Amartya Sen o Nancy Fraser, no solo a la sociedad liberal occidental, sino a todo el globo. Entonces, ¿hasta qué punto es aplicable la democracia ateniense en un contexto o en un entendimiento de democracia más internacional? Muchas gracias. Pues a ver, al parecer quedó claro que para los antiguos sí que es parte de esta la revolución, si yo la hago. Para los antiguos no, para los griegos, porque con Roma esto cambia, ¿vale? Para los griegos esto quedó claro. Entonces la pregunta es relativa a Marx, entiendo, ¿no? O sea, relativa a explicar por qué Marx he dicho que es partidista, pero que al final de la evolución, teóricamente, no lo será. ¿Es esto cierto? Sí, mi pregunta es si tú consideras que, porque creo haber oído que para ti la revolución marxista es una revolución no para todos, sino para algunos, el proletariado. Entonces me gustaría debatir un poquito ese Sí, punto. o sea, en principio, al inicio, si mal no recuerdo, lo que planteaba era esto, que la revolución la hacía el proletariado y era fundamentalmente para el proletariado, en el sentido de que ellos iban a subjugar entre comillas, a la burguesía. No obstante, sí que es cierto esto que has mencionado, que yo no he dicho, ni siquiera se me había ocurrido, es que más adelante la burguesía quedará subsumida, porque dejarán de ser burgueses, quedará subsumida dentro de todos, ¿vale? Entonces, en ese sentido sí que sería, si quieres te lo puedo formular así, sería originariamente partidista, porque sería de nosotros contra ellos, no sería de todos nosotros contra unos pocos, ¿vale? Porque, por ejemplo, si pensamos en la Revolución Cubana y la comparamos con la idea marxista, la Revolución Cubana es transversal, ¿vale? Y se hace contra un dictador, ¿vale? Al final, igual que la Revolución iraní, por ejemplo, se hace contra el rey.
Otra cosa es que al final uno de los grupos sea presentes, porque son varios grupos los que participan en la revolución, uno de los presentes sea el que al alcanzar el poder pues constituya, conforme, estructure el nuevo Estado como él quiera, como por ejemplo pasó como ha pasado en la teocracia iraní o como pasó en Cuba, en la cubana, porque al final incluso la Iglesia participó en la cubana, ¿vale? Al final, estos distintos grupos desaparecieron porque el dictador fue descabezando al movimiento. Al final solo quedaron los que estaban en las montañas, porque la policía no podía acceder a las montañas. Pero, por ejemplo, uno de los grupos fundamentales en la cubana fue el estudiantado. Y el estudiantado, que era un grupo urbano, lo destrozan, lo desaparecen, ¿vale? ¿Por qué te hablo de esto? Porque si quieres, lo que te puedo decir en relación a la idea marxista es que originariamente era partidista, porque digamos, separas la sociedad en dos. Por eso yo hablo de partidismo, que es lo que hacían los griegos, separas a la sociedad en dos, o en tres, si quieres, pero fundamentalmente dos. Nosotros contra ellos, que esa es su relación con la guerra civil. Con la de Marx se podría entender el asunto de esa forma, porque es nosotros, proletariado, contra ustedes, burgueses, o contra la burguesía, ¿vale? Otra cosa es que luego, cuando la burguesía deja de ser burguesía, se convierte en proletariado o en un pueblo, ya seamos todos, ¿vale? No sé si Sí, te he sí, sí, respondido. totalmente, totalmente. Vale. Un poco ese movimiento, a ver, tampoco quiero sonar pedante, pero ese movimiento hegeliano de que al final superar esa dicotomía de tesis, antítesis, nosotros contra ellos y ya digamos, el desplome, ¿no? del sistema. Entonces, ya lo entiendo. Muchas gracias. Y no te lo dije, gracias por la intervención, ¿vale? O sea, Bueno, lo primero, gracias por tu pregunta y por asistir. A ver, la cuestión aquí es que, haciendo una perspectiva comparada, tanto histórica como política, sobre todo histórica, la democracia ateniense, como he dicho, es similar en algunos puntos, pero no igual que las democracias occidentales actuales. ¿Por qué? Porque las democracias occidentales actuales beben, como tú bien has dicho, de los principios ilustrados, de teorías, cosmopolitas, de la gran parte de la filosofía del siglo XIX y del siglo XX. Entonces, ¿qué pasa con la conformación de estas democracias? Sobre todo ya cuando van avanzando un poco hacia el siglo XX. Bueno, pues que evidentemente con la democracia ateniense no tienen tantas similitudes en tanto en cuanto, como he comentado, son mucho más actualizadas. Es decir, la democracia ateniense no tenía los principios de los derechos humanos, la democracia ateniense no tenían el mismo contexto sociohistórico que las democracias cristianas que surgen después de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, por ejemplo, si uno se fija en la historia del parlamentarismo inglés, que es una de las más ricas, por no decir el principal ejemplo de parlamentarismo en Europa, la relación que poseen entre las diferentes multitudes políticas dentro del parlamentarismo inglés no es similar tampoco a la democracia ateniense. Sin embargo, ¿qué es lo que ocurre? La democracia ateniense posee muchísimas características que son muy similares a las democracias actuales. Por ejemplo, aunque la votación popular no se hiciera de la misma manera, el mero principio de que todos puedan votar para tener una representación política y que el gobierno sea del pueblo, eso ya se da desde la democracia ateniense. Sí es cierto que evidentemente es una democracia mucho más restrictiva, pero el simple hecho de que el pueblo pueda votar a sus representantes y puedan participar en la política ya es un hecho muy importante que viene desde la democracia ateniense. No es una cuestión moderna o contemporánea. Es algo que ya se ha visto en el pasado. De hecho, fijándose a lo mejor, evidentemente, salvando las distancias, la Liga de Delos podría ser una suerte de Unión Europea, ni mucho menos igual, ¿vale? No es lo mismo porque no poseen ni el mismo carácter político, ni económico, ni mucho menos global. El mundo antiguo no es ni parecido al mundo que conocemos hoy en día, ¿no? Pero, y bueno, y menos en la Liga de Delos, que la democracia ateniense hacía lo que le daba un poco la gana, ¿no? Con las arcas de la Liga, que claro, se dedicaron a mejorar Atenas y eso fue como, onda, que me apetece construir un foro, bueno, venga, pues ¿por qué no? A aumentar el Ágora de Atenas, venga, jauja. No, hombre, pero sí que es cierto, ¿no? Que si bien es cierto que no son iguales, porque no lo son, o sea, porque no son similares,
y son similares desde que nacen el primer derecho de poder votar. ¿Y cómo se aplica esto a una escala internacional, que va más dirigido a tu pregunta? Bien, por el simple hecho de que se ha expandido, de que hay democracias en Estados Unidos, de que hay democracia bueno, ya no solo en Europa, también en otras regiones del globo. Evidentemente hay democracias y democracias, ¿no? O sea, si uno atiende, por ejemplo, a la democracia venezolana, donde el señor Maduro ha adelantado la Navidad del 1 de octubre, por si alguien no se ha enterado, pues evidentemente es una democracia con, entre comillas, ¿no? Y al igual que el resto de democracias latinoamericanas, que, bueno, si bien, pues, teóricamente son democracias, en la práctica tampoco ejercen, no tienen a lo mejor la tradición democrática que sí poseen los modelos europeos o el modelo estadounidense. Pero internacionalmente creo que los ejercicios llevados a cabo dentro de la expansión de la democracia del modelo ateniense, si bien no se expandió a sus homólogos políticos de por aquel entonces, por ejemplo, como bien comentaba el otro ponente, el modelo lacedemonio, el modelo espartano, en ningún caso se asemejaba nada al modelo de la democracia ateniense, pero el hecho de que Atenas pudiera formar una unión entre las diferentes polis y formar una liga, eso te habla o te puede indicar un poco la importancia de la democracia ateniense y sobre todo de la influencia de la misma dentro de polis-estado que nada tenían que ver con su formación política. Gracias. Nada, a ti. Oye, Sí que voy a pedir que sea brevemente porque estamos ya fuera de tiempo. no solo muy breve, que ayer se comentó el tema de, por ejemplo, de Petrarca y gente, otros de Florencia intentando decir, vale, vamos a intentar traer las democracias, bueno, sistemas o elementos de las democracias clásicas a este contexto. Entonces es un muy buen ejemplo de cómo literalmente adrede se intentó traer elementos para extenderlos a Europa y claro, obviamente el renacentismo italiano fue muy influente luego, entonces claro, y fue un ejemplo de que se podía hacer de nuevo en Europa, entonces es un ejemplo también. El otro que iba a decir era que en general el contexto mediterráneo ya era una idea muy contagiosa, porque muchas ciudades-estado en Grecia hicieron el mismo tipo de transición de la monarquía a las dictaduras intermedias y luego a las de las democracias, o sea que ya era una idea muy, muy vírica, por así decirlo, y de hecho un contexto, algo que también se había copiado en Roma y Grecia de gente anterior era de los fenicios, o sea, Cartago es un ejemplo muy bueno que Roma copia su sistema de forma que luego en eso no se habla, pero bueno, entonces como que en general era una idea muy contagiosa ya y creo que era por lo potente que era, entonces pues sí, comentar eso. A ver, Roma eran unos copiotas. En Roma eran unos copiotas. Les encantaba. No, pero la cuestión aquí es que, y soy breve, Jaime, lo juro solemnemente, las democracias, ¿qué ocurre? Que el modelo ateniense es un modelo que tiene más de 2000 años de antigüedad. Estamos hablando que ha pervivido un modelo político y social más de 2000 años. Y lo que tú comentas del modelo renacentista no deja de ser una herencia, porque es la recuperación de los conceptos clásicos y además es cuando nace el Estado moderno. O sea, que no es, obviamente no se replica no se replica la democracia ateniense, ¿no? Pero el simple hecho de mantener sus principios vivos durante más de 2000 años da una idea de la importancia y sobre todo la fuerza y el espíritu que poseía la democracia ateniense y que se refleja hoy en día en las democracias occidentales, que repito, no son iguales, de acuerdo, pero sí similares. Muchas gracias por tu aportación. Y por último, Javier. Sí, gracias, Carlos. Voy a intentar ser breve. Muchas gracias a los tres por vuestras intervenciones que han sido muy, muy interesantes. Os recomendaría que evitéis eso que Quentin Skinner llama la falacia del presentismo, ¿no? Es importante que miremos al pasado y que nos ilustremos con ese pasado para entender nuestro presente, pero que no nos excedamos en las comparaciones, ¿no? en asimilar ese pasado con situaciones actuales, ¿no? Una de las transformaciones más importantes que ha habido en la historia del pensamiento político y en la teoría política, a partir de los años 40 del siglo XX, es a través de la escuela de Bielefeld, de Koselleck y de la escuela de Cambridge, con Skinner, Pocock y otros, es entender los conceptos en su contexto histórico, ¿no? No es lo mismo lo que están hablando los griegos cuando hablan de democracia, que es un concepto que
que surge en realidad en el siglo IV, V, transformando el concepto de isonomía, que era como se llamaba antes a las reformas que había hecho Solón, ¿no? Entonces, tenemos que tener cuidado con esas comparaciones, ¿no? La paideia que has explicado, Alberto, eres, ¿no? Me ha encantado todo lo que has dicho, ¿no? Ojalá tuviéramos ese espíritu de saber. Quizá lo que se está perdiendo en nuestra universidad es la filosofía, ¿no? El amor al saber, ¿no? Y estamos en cosas instrumentales de conseguir méritos para acceder a plazas, ¿no? Y perdemos el fondo de lo que es el conocimiento. Pero ¿cuántos podían estudiar esa paideia? ¿No? Claro, son modelos sociales muy distintos, ¿no? Entonces, de hecho, de lo que más conocemos de la paideia es lo que nos ha transmitido Platón, ¿no? En la República, ¿no? Y claro, eso es un ideal, no tiene que ver nada con lo que era el modelo ateniense de educación, refleja en gran medida. Sí, claro, eso está claro. Sí, espera, que Aquí... si no te importa, hago las tres preguntas a la vez claro. y luego, Perdón. y luego para Javier, escuchándote se me ocurría que es importante, en este mismo sentido que digo de las comparaciones con el presente, en las grandes revoluciones contemporáneas, o sea, Revolución Francesa, Revolución Rusa, Revolución China, no solo hay un intento importante de transformar las estructuras políticas vigentes, sino, y muy principalmente, las estructuras sociales. O sea, los nobles pierden sus privilegios y todo el mundo empieza a tener un derecho común. La revolución bolchevique intenta hacer una transformación social completa, la China igual. Eso yo no lo veo tan claro en la historia antigua, ¿no? Por ejemplo, si consideramos dos ejemplos, ¿no? Tú lo estás estudiando y seguramente pues, se te ocurrirán más que a lo mejor contradicen lo que yo propongo, lo que yo como idea, ¿no? La reforma de Solón, de incorporar a los tetes a la democracia ateniense, es incorporar a la clase social más baja a la ciudadanía. Pero no supone una transformación social completa, ¿no? La incorporación del tribuno de la plebe en Roma, lo mismo, ¿no? No, supone que la plebe tenga un representante que pueda hablar en su defensa, pero no supone una transformación de las estructuras sociales, ¿no? Y bueno, luego respecto al tema de la democracia, que estoy trabajando precisamente en un libro sobre ello, yo creo que ahí hay que tener muy claro las enormes diferencias que hay entre nuestras, lo han señalado en parte, ¿no? Entre nuestras democracias y las democracias de la democracia ateniense. Bueno, primero, tenemos idealizado el modelo de la democracia ateniense, el discurso de Pericles, en realidad es de Tucídides, lo que Tucídides dice que Pericles dijo, ¿no? Es un canto del cisne, ¿no? Sabemos que la democracia ateniense justo en ese momento va ganando Atenas a Esparta, pero va a perder la guerra del Peloponeso y va a entrar en un absoluto declive. Y que las dos principales cabezas de ese momento, ¿no? Platón y Aristóteles, ¿no? Sean muy críticos con el modelo democrático ateniense, algo nos tiene que hacer sospechar de que eso no funcionaba tan bien, ¿no? Bueno, a mí, bueno, no sé si existía, la palabra conservador desde luego no existía, entonces, ¿no? No, mira, Aristóteles era meteco, con lo cual no tenía ni siquiera derechos en Atenas, está pensando muy libremente, mientras que Platón pertenece a las estructuras familiares del régimen, porque era familia de Solón, ¿no? O sea, vienen de dos mundos muy distintos, Platón y Aristóteles, y los dos son críticos con la democracia ateniense. Tenemos que fijarnos en algunas cuestiones, por ejemplo, el sufragio pasivo. El sufragio pasivo en Atenas no era tan democrático, ¿no? Algunos puestos de la democracia ateniense solo los podían ocupar las clases altas. No todos tenían derecho a acceder a eso. Se piensa que Atenas podía tener 300.000 habitantes, cuanto más, unos 100.000 con derechos. A la asamblea no iban más de 6.000 personas. O
sea, no era tan participativa como pensamos. De hecho, en la reforma, creo que es la de Clístenes, se tiene que idear pagar a las clases bajas el óbolo para que pudieran ir a la asamblea, porque si no, los que no tenían dinero no podían perder un día de trabajo, porque no se ganaba un salario al mes como hoy ganamos, se ganaba por jornal. Entonces, que perder un día para ir a la asamblea, las clases bajas no podían hacerlo. O sea, que tenía también sus problemas esa democracia. Pero la clave es, respecto a las nuestras, ¿no?, que se han configurado durante 2 siglos y medio, a partir de las revoluciones, bueno, primero de la gloriosa del 17 y luego de la Revolución Americana y Francesa, la Constitución de Cádiz también, es que no había ni derechos, que lo has señalado, ¿no?, que no había ni derechos ni libertades fundamentales. Por ejemplo, en Grecia era impensable la libertad religiosa. ¿Por qué condena la democracia ateniense a Sócrates a tomar la cicuta? Porque está pervirtiendo a los jóvenes hablándoles contra los dioses de la ciudad. Y la otra gran diferencia es que no hay división de poderes, como en las nuestras. En la nuestra, la división de poderes actúa, como dicen los ingleses, como un check of powers o un balance of powers. O sea, un juego de poderes para que ningún poder pueda imponerse a otro absolutamente, ¿no? Entonces, yo, habiéndome encantado mucho vuestras exposiciones, sí os recomiendo que busquéis más las diferencias que las similitudes, siendo importante también esas similitudes, teniendo en cuenta que la utilización que hoy hacemos de los conceptos tiene a veces poco que ver con lo que significaba en aquel tiempo. Muy bien, pues muchas gracias, Javier. No sé si alguno de los ponentes quiere comentar alguna cosa. Vale. Javier. ¿Empiezo yo? ¿Quieres que empiece, Alberto? Intentaré ser breve, ¿vale? Hablo, por ejemplo, de Solón, ¿vale? Para los griegos, reforma no es revolución. Yo, cuando estaba comentando, estaba hablando, recordé, por ejemplo, la constitución de los atenienses de Aristóteles, y en esta, bueno, no recuerdo específicamente en qué parte, pero él dice que Atenas ha tenido como 14 cambios de régimen, pero él nunca habla de revoluciones. Es decir, él diferencia entre cambio de régimen y revolución, y llama cambio de régimen a las reformas, a estas reformas. Entonces y así en otros textos, hay una clara diferenciación entre lo que hizo, por ejemplo, Fialtes, Clístenes, Solón y todos estos, y esto no se lo llama en ningún momento revolución, se lo llama cambio de régimen. O sea, hay diferencias. Eso era lo que quería señalar respecto a Grecia y luego respecto a Roma. Con Roma la situación cambia un poco, porque las secesiones de la plebe se las llama así, secesiones de la plebe, nunca se las llama revoluciones, pero todos los intentos, por ejemplo, de reforma agraria, todos los intentos de aquellos patricios que se convertían en plebeyos para poder liderar a la plebe, a estos sí que se los llama revolucionarios. Y los intentos de reforma agraria, los de los Graco, por ejemplo, y otros más, porque sí que hubo muchísimos, bueno, varios, siempre el patriciado los llama revolucionarios, ¿vale? Pero estos son intentos de reforma, o sea, no es comparable, no se puede comparar con usted mencionó las revoluciones de los modernos, las tres grandes, que sí que hay esto que ha dicho de la gran transformación, especialmente de la estructura socioeconómica entre los griegos, perdón, entre los griegos y entre los romanos. Por eso es que yo decía que la revolución para los antiguos era limitada, ¿vale? No es una revolución, entre comillas, radical, ¿vale? Y teóricamente las nuestras teóricamente son capaces, o creen los modernos, que son capaces de transformar todo. Para los antiguos no, Para los antiguos una reforma, para los romanos en este caso, una reforma mínima, como la agraria, era revolución. No sé si le he respondido más o menos. Bueno, lo primero, agradecerte ya no solo tu pregunta, sino también los consejos y las recomendaciones que nos has dado. Y nada, comentarte rápidamente. El principal motivo por el cual yo escogí ver la influencia de la democracia ateniense ateniense en las democracias occidentales es precisamente porque, como bien se ha indicado,
si bien posee más diferencias que similitudes, pues bueno, ya no solo por la conformación política, sino también pues por la clase política, ¿no? O sea, al fin y al cabo, pues no son en absoluto iguales, pero el motivo de que lo haya escogido, en vez de poner más en común las diferencias que las similitudes, es que a pesar de poseer tantas diferencias, la democracia ateniense frente a las democracias actuales, es que precisamente ahí radica el mérito, en que a pesar de haber tenido tantas diferencias, ese modelo político ha podido evolucionar de una manera tan abismal que a día de hoy se posea ese modelo político actualizado que nos permita mantener una sensación de libertad, de poseer derechos, de ser un modelo mucho más igualitario, etc. Eso ha sido el motivo de... No sé si he respondido más o menos a lo que... Bueno, perfectamente. Pero evita la palabra evolución, porque es que no es una evolución del sistema. Entre la democracia ateniense y nosotros han pasado miles de cosas, ¿no? Y de años. Se toman luego algunas ideas de la democracia ateniense, ¿no? Que no sé si lo habéis llegado a citar, lo de Constant, que creo que el título de la ponencia iba por ahí, ¿no? De la diferencia de la libertad de los antiguos de los modernos, ¿no? Bueno, se recuperan ideas de la antigüedad, que en algunos casos había estado completamente olvidada. De hecho, antes del siglo XIX, lo que más se tomaba como modelo era Esparta, no Atenas, porque se sabía más de Esparta que de Atenas, ¿no? Se empieza a saber mucho más de Atenas a partir del siglo XIX, ¿no? Y el propio Constant lo dice, ¿no? Bueno, lo de Atenas se parecía más a lo nuestro, ¿no? Estoy refiriendo más a Esparta, ¿no? Al modelo espartano. Pues yo voy a responder un poco a todo lo que ha dicho, que me ha parecido muy interesante, pero lo que me he quedado mejor ha sido con una cosa que al final he dejado pasar de mi ponencia, que era el tema de las clases sociales, ¿no? Y cómo eso en la Atenas clásica se corresponde, ¿no? con la educación. Claro, la educación y más la de letras, al ser tan básica, es cierto, que todo el mundo se criaba con la educación elemental, ¿verdad? La que nos enseña a leer y escribir, que es lo básico. Pero sí que es verdad lo que comentaba usted, que luego con el tema de clases sociales cada vez la secundaria la hacía menos gente, ya se criaban y como decía, más que con letras, otras disciplinas, ¿no? Entonces sí que es verdad que eso es un aspecto importantísimo no solo para la política, sino también para la formación educativa. Así que muy interesante y muchas gracias por la votación. Bien, pues damos por finalizada esta primera mesa de la mañana. Ahora vamos a realizar una breve pausa del café y luego continuaremos con la siguiente mesa, que es más allá de la dicotomía de la izquierda-derecha, influencias clásicas en las ideologías. Muchísimas gracias.